Hola, hoy vamos a trabajar con determinantes. Determinantes son matrices con un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Mientras las matrices no se resuelven, los determinantes sí se resuelven. Se simboliza con la letra griega delta. Determinantes de segundo orden. Son los determinantes que tienen dos filas y dos columnas. Tenemos delta es igual al determinante con dos filas y dos columnas. Tenemos las filas, tenemos las columnas. Entonces, un determinante de segundo orden es el determinante que tiene dos filas y dos columnas. Determinante de tercer orden son los determinantes que tienen tres filas y tres columnas. Delta es igual, tenemos tres filas, tres columnas. Las filas y las columnas. Tenemos dos tipos de determinantes. De segundo orden cuando tienen dos filas y dos columnas. Y de tercer orden cuando tienen tres filas y tres columnas. Resolución de determinantes de segundo orden. Es igual al producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Tenemos delta es igual, determinante de segundo orden, diagonal principal, diagonal secundaria. Delta es igual a 1 por 5 diagonal principal menos 4 por 2 diagonal secundaria. 1 por 5 es 5 menos 4 por 2 es 8. Los signos son diferentes, se resta y el resultado es menos 3. Resolución de determinantes de tercer orden. Por la regla de Sarrus. Se copia las dos primeras filas debajo de la matriz y se efectúa la suma de los productos de la diagonal principal menos las sumas de los productos de la diagonal secundaria. Delta es igual, tenemos tres filas, tres columnas. Copiamos las dos primeras filas, primera fila, segunda fila. Vamos a señalar la diagonal principal o las diagonales principales. Tenemos una diagonal principal, otra diagonal principal y la tercera diagonal principal, de arriba para abajo. Ahora la diagonal secundaria de abajo para arriba. Una diagonal secundaria, otra diagonal secundaria y otra diagonal secundaria. Los elementos de las diagonales tienen que tener tres números cada uno. Ahora vamos a efectuar. Tenemos delta es igual, diagonal principal, tenemos 1 por 5 por 6, por 9, perdón, más 4 por 8 por 3, más 7 por 2 por 6, menos diagonal secundaria, 4 por 2 por 9, más 1 por 8 por 6, más 7 por 5 por 3. Vamos a efectuar la multiplicación de cada diagonal. Tenemos 1 por 5 por 9, 45, 4 por 8 por 3, 96, 7 por 2 por 6, 84, menos diagonal secundaria, 4 por 2 por 9, 72, 1 por 8 por 6, 48 y 7 por 5 por 3, 105. La suma de los productos de la diagonal principal, 225, y la suma de los productos de la diagonal secundaria, 225. 225 menos 225 me da 0. Tenemos resuelto por la regla de Sarrus. Regla de Laplace. Se toma como factor común los elementos de la fila con los signos más, menos, más, de la primera fila, aplicando la ley de los signos de la multiplicación, en caso de que los elementos tengan otro signo. Se forman matrices de segundo orden, no utilizando los elementos de las filas y columnas del factor común. Tenemos delta, determinante de tercer orden, tres filas, tres columnas. Vamos a tomar como factor común la primera fila. Está ahí señalado en rojo. 1, 2 y 3. Estos van a ser los factores comunes. El signo de la regla es primero más, luego menos y por último más. El 1 va a tener más, el 2 va a tener menos y el 3 va a tener más. Si alguno de estos números tienen sus propios signos, se multiplica por el signo de la regla. Vamos a sacar en cálculo auxiliar.
vamos a tomar 1 como factor común. Entonces no vamos a utilizar los otros elementos de la fila que le corresponde a 1, que son 2 y 3. Tachamos. Tampoco vamos a utilizar los elementos de la columna que le corresponde a 1, que es 4 y 7. Y vamos a utilizar los demás elementos que no tienen nada que ver con 1, que son 5, 6, 8 y 9. Entonces delta es igual, factor común 1. Y utilizamos los elementos 5, 6, 8 y 9, que no tienen nada que ver con 1. Los elementos de la fila que le corresponde a 1 tachamos, los elementos que le corresponden a la columna de 1 tachamos también. Continuamos. El segundo factor común en cálculo auxiliar vamos a utilizar 2. No utilizamos los elementos que le corresponden a la fila de 2. Tachamos 1 y 3. No vamos a utilizar. Tampoco vamos a utilizar los elementos de la columna que le corresponde a 2. 5 y 8. Y vamos a utilizar 4, 6, 7 y 8. Ahora el signo es menos. Menos 2, 4, 6, 7 y 8. Tercero. Ahora vamos a utilizar el tercer factor común, 3. No voy a utilizar los elementos que le corresponden a la fila de 3, 1 y 2, tachamos. No voy a utilizar los elementos que le corresponden a la columna de 3, 6 y 9, tachamos. Utilizo los elementos que no tienen nada que ver con 3, entonces más 3, 4, 5, 7 y 8. Ya sacamos el factor común con su respectivo signo, más 1, menos 2, más 3. Y los elementos se convierten en segundo orden. Voy a efectuar como un determinante, con un determinante de segundo orden. El producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Muy bien, delta es igual 1. Es 5 por 9, 45, menos 8 por 6, 48. Menos 2. 4 por 9, 36, menos 7 por 6, 42. Más 3. 4 por 8, 32, menos 7 por 5, 35. Delta es igual, vamos a efectuar los que están dentro del paréntesis. 45 menos 48 menos 3, 36 menos 42 menos 6 y 32 menos 35 menos 3. Ahora vamos a eliminar paréntesis multiplicando el factor común por la cantidad que está dentro del paréntesis. 1 por menos 3 menos 3, menos 2 por menos 6 más 12 y más 3 por menos 3 menos 9. Menos 3 más 12 menos 9 es igual a 0. Si ustedes recuerdan, por la regla de Sarro, utilizamos el mismo ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como elementos, me dio también 0. Entonces, no importa por qué regla realice, siempre me van a dar los mismos resultados. Muy bien, muchas gracias y continuamos en la próxima clase.